día de mañana ustedes saben que hay Cena del Señor, ¿cierto? También quiero un poquito, solamente un par de minutos, dedicarle a esto. ¿Saben ustedes que cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, comed, dijo él, ¿no? Allí Jesús usó una palabra que quiero yo esta noche, rápidamente analizarla. Él usó una palabra aramea llamada akal. Esta palabra akal es muy interesante porque es la raíz de otra palabra, kalal, en arameo, que quiere decir novia. ¿Qué quiere decir kalal y alal? Akal quiere decir comer, evidentemente, pero más que eso, quiere decir absorber. Todos, miren ustedes cómo el hebreo y el arameo tienen tanto significado. No solamente es comer, sino es absorber cada nutriente de lo que has comido y que eso pase a cada uno de tus sistemas, digestivo, circulatorio, nervioso, para que al final todo tu cuerpo reciba el poder de ese alimento. Eso es comer, imagínense ustedes. Ahora, ¿por qué razón también esta palabra quiere decir novia? Porque cuando uno se casa, ¿qué pasa con la pareja? ¿Qué sucede en ese momento? Hay una unión, hay una unión. ¿Por qué kalal proviene de consumir, de comer? Porque cuando uno se casa, Dios quiere que la pareja se absorba mutuamente, de modo que ambos sean uno. Entonces, cuando mañana participemos de la Cena del Señor, recordemos que no es solamente el hecho de tomar el pan y comerlo, sino que tenemos que pensar que cada nutriente de la palabra de Dios tiene que entrar en nuestro corazón de modo que cada célula tuya hable de Jesús. ¿Se puede hacer eso? Si tú comes de Jesús, ¿de qué van a hablar? ¿De qué va a hablar tu boca? De Jesús. ¿Qué van a mirar tus ojos? Lo de Jesús, a Jesús. ¿Qué van a escuchar tus oídos? A Jesús. De modo que mañana que ninguno realmente se pierda ese privilegio de poder absorber a Jesús. Bien, entonces, esta noche el tema se titula, pero antes de eso, una pequeña pregunta. Ustedes saben que soy preguntón. ¿Por qué razón? Pero antes de primera pregunta. Eso está un poquito mal cerrado, creo. Primera pregunta. ¿Me escuchan bien ahorita? ¿Todavía? ¿También en el Zoom? Primera pregunta sería, de los 4 evangelios, ¿cuál es el que más les gusta a ustedes? A ver. Juan, Mateo, Lucas. Bien. Nadie dijo Marcos. Qué interesante. ¿Dijiste? Sí, pero más fuerte, que no te escucho. Muy bien, Ivancito. Entonces, Marcos. Ahora la segunda pregunta. ¿Por qué creen ustedes que hay 4 evangelios? ¿Por qué razón hay 4 evangelios? ¿Alguna idea? Y muchos de ellos, de paso, repiten, ¿verdad? Añaden algunas cositas. ¿Será que la respuesta es que los 4 evangelios existen porque alguno añade una perspectiva? ¿Esa es la respuesta? Esa no es la respuesta. La respuesta es que cada evangelio tiene una razón de ser. ¿Ok? Por ejemplo, el evangelio de Mateo, en primer lugar, los evangelios apuntan ¿a quién? A Jesús, a Cristo. Pero lo presentan de diferentes maneras. El evangelio de Mateo, a Jesús lo presenta como rey. ¿Ok? Como rey. Ustedes se van a dar cuenta que Jesús siempre es rey en Mateo. Marcos, el más cortito y más antiguo, lo presenta como siervo. Bien. Lucas, el médico, que es mucho más detallista, ¿verdad? Como buen médico, lo presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y Juan como el Hijo de Dios. Esa es la respuesta. Los 4 evangelios. Porque Jesús es presentado de 4 formas diferentes. Jesús es rey, por supuesto. También es siervo. También es hijo del hombre y también es hijo de Dios. Ahora, ¿alguno de ustedes se ha puesto a pensar? Hay una pequeña historia, ¿verdad? En el libro de Marcos, porque de él vamos a hablar esta noche.
Siempre digo mañana porque pienso que estamos en sábado de mañana. De él vamos a hablar esta noche. ¿Alguno de ustedes ha leído estos versículos? Por favor, quiero que coloquen allí en la pantalla Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. Son dos textos que cuando yo era niño les confieso que yo decía, ¿por qué están en la Biblia? Marcos 14, 51 y 52. Porque esta parte de la Biblia aparentemente es inconexa con el resto del relato bíblico. Repentinamente hablan de esto y después no hablan más de esto. Es como insertado allí. Hablan de un personaje bastante particular. Yo cuando leía esto de niño decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Vamos a leerlo. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo, ¿con qué? Con una sábana. Y ahí se ve un poco raro, ¿verdad? Porque ¿alguno de ustedes se atrevería a vestirse con una sábana nada más y nada debajo? Creo que nadie lo haría, ¿no? Sería muy peligroso. Y le prendieron. Seguimos leyendo, el 52. Mas él, ¿qué pasó? Dejando la sábana, ¿de qué manera huyó? Evidentemente desnudo. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Qué hace incrustada esta historia tan, de repente alguien podrá decir, tan indecente, ¿no? ¿No? Qué vergonzoso. ¿Qué tiene que ver un hombre desnudo? ¿Qué hace esta persona allí, insertado en la historia, de parte final de Jesús, ¿verdad? Cuando él va a ser muerto. ¿Qué hace este joven allí? Y además, ¿por qué solamente Marcos habla de él? Porque ni Mateo, ni Lucas, ni Juan hablan de este misterioso joven de la sábana. El título del tema de esta noche es El hombre de la sábana. El hombre de la sábana. Ahora, veamos. Si queremos definir a este hombre, que aún su nombre no sabemos quién es, ¿qué podríamos decir de él? Número uno, dice que seguía a Jesús. De modo que era un hombre que amaba a Jesús, ¿cierto? Lo amaba. De otro modo no lo hubiera seguido. Punto número uno. Punto número dos. Este hombre era extraño, ¿verdad? Porque, repito, ¿quién va a ir a la calle a seguir a alguien solo con una sábana? De paso, la sábana tenía un material, era de algo. La sábana, en el original, en griego koiné, era sábana, de lino. O sea, la sábana no era cualquier sábana, no las que venden aquí en las tiendas, era de lino. Y el lino solamente lo usaban las personas ricas, de mucho dinero. De modo que este hombre, tenemos una pista, era un hombre de dinero. Pero un poco extraño, ¿no? Porque andaba con una sábana nada más. Y después, ¿qué pasa con este hombre? Cuando lo prenden, es decir, cuando dijeron, este es seguidor de Jesús, ¿no? Lo prenden. Este hombre, ¿qué hace? Huye, y obviamente en el forcejeo huyó. Ustedes imagínense la escena, qué vergüenza, qué cosa tan vergonzosa, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú si fueras ese hombre? Y que además quedó perennizado por la eternidad, que huyó desnudo. Qué vergüenza, ¿no? Seguramente si esa persona fuera miembro de iglesia, y ahí, porque ustedes ven que no se habla más, no se dice nada más de esta persona. Ahora díganme ustedes, ¿qué ustedes dirían de esta persona? Voy a ponerme en su lugar. Yo vengo ahora, y estoy con un terno nada más, pero estoy desnudo, no tengo nada debajo. No tengo nada. Es un ejemplo, ¿ah? Sí tengo. Pero entonces, no sé, discuto con Iván, Iván me jala el terno, aunque el terno no se puede sacar, no sábana, ¿no? Y de repente el pastor sale desnudo corriendo y se escapa. ¿Ustedes qué pensarían de mí? Está loco. ¿Qué clase de miembro soy? Nudista. Nudista. Muy bien. Es un loco, cobarde, además no tiene vergüenza. Muy bien. Tiene muchas cosas mal, ¿verdad? Sinvergüenza, impúdico, miedoso, cobarde, loco. ¿Cuántas cosas, verdad?
Sin embargo, miren ustedes cómo somos. Hemos dicho todo lo malo, pero nos olvidamos de este hombre seguía a Jesús. ¿Se dan cuenta cómo somos? Primera cosa que tenemos que meditar en nuestros caminos. ¿Por qué? Pero ¿por qué razón siempre miramos principalmente lo malo que hizo alguien? Y no vemos la, el texto en griego es muy interesante porque no te pone al principio, podría haberte dicho, y un hombre se huyó desnudo y le seguía a Jesús. Pero no, empieza a le seguía a Jesús. Y después, lo que le pasó. ¿Por qué Marcos escribe esto? Porque Marcos quiere que tú y yo digamos, primero fíjate en lo bueno que hizo y después analiza por qué hizo lo otro. ¿Por qué razón este hombre es importante? ¿Por qué aparece en la Biblia? Otra lección que podemos tener de este hombre, evidentemente, es que tú y yo también seguimos a Jesús. También lo seguimos. Pero este hombre seguía a Jesús ¿hasta cuándo? Hasta que vino la primera prueba. Y en ese momento se descubrió que andaba realmente desnudo. ¿A qué iglesia se parece esta persona? A la Odisea. Porque tú te crees que eres, ¿no? Que eres rico, que no tienes de nada necesidad, pero cuando se ve la realidad de ti, eres pobre, miserable y desnudo. Así que ya de allí, estos dos versículos ya nos pueden pintar, ya nos pueden pintar algo importante para ti y para mí. Es la Odisea, es una forma, una tipología de la Odisea. Pero hay algo más. Yo ya dije que este hombre tenía una sábana de lino. Eso quiere decir que este hombre tenía mucho dinero. ¿Por qué razón? Cuando alguien sigue a Cristo, ¿cierto? Lo sigue. Acá estamos todos siguiendo a Cristo. Pero cuando viene la prueba y huimos, se demuestra que estamos desnudos, que debajo de esta apariencia de cristianos, de pastores, de diáconos, de ancianos, de miembros, esa apariencia se cae y quedamos como desnudos. Damos vergüenza. ¿A ti te gustaría dar vergüenza? Creo que a nadie, ¿verdad? ¿Te gustaría dejar en vergüenza a Cristo? Definitivamente no. Así que esa es una lección importante. Sin embargo, este joven le seguía. ¿Por qué razón Dios inspiró a Marcos a colocar esa historia tan extraña, tan estrambótica? ¿Qué hay detrás de todo esto? Ustedes saben que Marcos es el único que coloca esta historia porque este hombre era Marcos. Ustedes saben muy bien que cuando un discípulo habla de sí mismo, siempre habla en tercera persona. Por ejemplo, Juan. Juan no dice, yo aquí, Jesús amaba un montón, yo. No, no, él dice, y el joven y el discípulo al cual Jesús amaba mucho. Lección de humildad. Él no dice, y yo soy lo máximo, a mí me ama Jesús. Él no dijo eso jamás. Siempre usa tercera persona. Y el discípulo al cual Jesús amaba mucho. Entonces, Marcos aquí también se inserta allí en tercera persona. Ahora, Marcos, ¿cómo podemos comparar? Y ustedes van a ver que estos dos versículos resumen la primera parte de la vida de Marcos. O sea que este joven era Marcos. Punto número 1, comparando a este joven con Marcos. Marcos era hijo de una mujer llamada María. Y esa María era la dueña del aposento alto. Ahora, alguien que es la dueña o el dueño de un aposento alto, ¿tiene dinero? ¿Sí o no? Sí. Así que el joven misterioso tenía dinero y Marcos también lo tenía. Marcos es el único que habla sobre este joven misterioso porque él sabe que es él y él no se pone su nombre. ¿Por qué no se pone su nombre? ¿Por vergüenza? No, porque es inspirado, recuerden ustedes. ¿Por qué no pone su nombre? Porque él quiere que tú y yo investiguemos y encontremos allí qué cosa pasa detrás y qué es lo que tenemos que meditar bien en nuestros caminos. Marcos, ¿quién era Marcos de paso? Vamos a ver otros datos más sobre Marcos. Así que su madre era rica, ¿verdad? Así que la sábana de lino de un joven que tenía dinero. Marcos también tenía dinero.
Marcos era el sobrino de quién, ¿se acuerdan? Del mejor amigo de Pablo, o sea, de Bernabé. Pablo era amigo de Bernabé, Bernabé era de Chipre y también Marcos era de Chipre, eran chipriotas. Bien, otro detalle, vamos a leer Primera de Pedro 5:13, por favor. Primera de Pedro 5:13. Veamos qué más se habla sobre Marcos en la Biblia. Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, o sea, Roma, elegida juntamente con vosotros, ¿cómo llama Pedro a Marcos? Mi hijo espiritual, ¿no? No era su hijo, era su hijo espiritual. Os saludan. Muy bien. ¿Qué más sabemos sobre Marcos? Número 3 sobre Marcos. ¿Cuál era su nombre verdadero? ¿Alguien sabe? Hechos 12:12. Hechos 12:12 dice que el nombre verdadero de Marcos era Juan. Él se llamaba Juan Marcos, porque en aquella época Marcos es un nombre griego, que en griego quiere decir servidor del dios Marte, porque la cultura griega, la cultura helenística, en la época de Jesús, solían tener dos nombres, un nombre judío y un nombre griego. Juan, el nombre hebreo, y Marcos, el nombre griego. Entonces, él se llamaba Juan Marcos según Hechos 12:12. Interesante que Juan significa fiel a Dios, ¿ok? Y Marcos significa consagrado a Marte. ¿Qué más dice la Biblia acerca de Marcos? ¿Y cómo podemos comparar? Vamos a volver a pensar en el joven de la sábana de lino misterioso. ¿Qué es lo que hacía ese joven? Seguía a Jesús. Veamos ahora qué hacía Marcos. Capítulo 13 de Hechos. Hechos 13:5. Quiero que lo leamos juntos. Hechos 13:5. Veamos el primer punto de la historia de Marcos y comparemos con el joven misterioso de la sábana de lino que huyó desnudo. Ustedes nunca se van a olvidar de este joven desnudo, porque ahora se van a dar cuenta que detrás de la historia, que aparentemente inconexa, sin importancia, sin interés, alguna tontería, imposible. No, hay una lección muy poderosa. Es la vida de Marcos. Marcos resume en esos dos versículos su propia experiencia, cómo era él. Veamos entonces Hechos capítulo 13, versículo 5. Y llegados a Salamina, ¿quiénes estaban llegados? Pablo, Bernabé, su mejor amigo, y Marcos. Miren ustedes, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿A quién tenían de ayudante? ¿Qué Juan? Juan Marcos, el es sobrino de Bernabé. Los tres se fueron, ¿a dónde? A Salamina, que queda, es una isla griega. Se fueron a predicar. Así que comparemos. Y cierto joven le seguía. Juan Marcos, ¿seguía a Jesús? ¿Sí o no? Sí, se fue. Se fue con Pablo y con Bernabé a predicar de Jesús. O sea, y cierto joven le seguía, y él también seguía. ¿Qué pasó entonces en ese momento? Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Capítulo 13 ahora de Hechos. Versículo 13 también. Mismo capítulo, pero texto 13. Zarpado de Pafos queda en Chipre, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, que queda en la actual Turquía. Pero, ¿qué pasó? Comparemos con la historia del joven misterioso del capítulo de Marcos. Cierto joven le seguía. Pero, cuando le prendieron, huyó desnudo. Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Quiero acá leer lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles, página 169. Fue aquí que Marcos, miren ustedes, abrumado por el miedo, el joven que le seguía vestido con sábana de lino, tuvo miedo cuando le prendieron. ¿Sí o no? Tuvo miedo. Fue aquí que Marcos, abrumado por el miedo y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. Sin estar acostumbrado a las dificultades, cayó en el desánimo por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito bajo circunstancias favorables,
Pero ahora en medio de la oposición y los peligros que tan a menudo acosan al que trabaja en la obra pionera, no pudo soportar la dureza como un buen soldado de la cruz. Se intimidó y perdiendo todo coraje, se negó a ir más lejos y regresó a Jerusalén. El joven misterioso de la sábana de lino. Marcos, un hombre de dinero, y seguía a Cristo. Pero cuando le prendieron a ese joven, cuando Marcos tuvo también problemas, ¿qué pasó? Huyó. Entonces, vamos a detenernos allí. La sábana de lino. Mis amigos queridos, primer punto que tenemos que meditar esta noche. ¿Tú crees que tienes una sábana de lino ahora? ¿Cuándo se demuestra que tienes una sábana de lino? No tienes nada más. Cuando viene el peligro, sí, pero no solamente cuando viene el peligro. Cuando viene la prueba. Por ejemplo, cuando viene, es fácil, ¿verdad? Guardar el sábado cuando en el trabajo no nos piden venir el sábado. ¿Sí o no? Pero cuando te dicen tienes que trabajar el sábado, ¿qué hacemos? Allí se ve si tenemos una sábana de lino o no. Salimos huyendo. Cuando una persona de repente es muy humilde, muy sencilla, porque está a nuestro nivel, ¿cierto? Es muy sencilla, muy afable, muy cariñosa, qué linda persona eres, cómo te aprecio, cómo te quiero. Cuando está a nuestro nivel. Pero cuando de repente esa persona tiene un cargo encima de nosotros, ¿qué pasa a veces? Comienza el desprecio, el orgullo, ¿verdad? Es decir, tenía o no esa persona una sábana de lino. Lucía muy bien, lucía como rico, me refiero espiritualmente hablando, pero cuando vino la primera prueba, se le cayó la sábana de lino. No solemos decir, uy, se le cayó la careta, ¿verdad? Se le cayó la careta a esta persona. Yo pensaba que era así, pero no era así. Me lo ha demostrado. ¿Cuántos tipos de sábanas de lino podemos estar llevando ahora, mis amigos? ¿Han pensado en eso? ¿Has pensado que de repente, si en este momento viene una prueba para ti, de cualquier tipo, sea peligros o pruebas de cualquier tipo, que tengas que enfrentar un problema de cualquier tipo, o que se te coloque en una circunstancia donde se demuestre tu verdadero carácter? Y te das cuenta que cuando eso pasa, solo tenías una sábana de lino y estás totalmente desnudo. Hay un salmo muy hermoso, el Salmo 19, donde David dice en parte del salmo algo muy interesante. Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Alguien por ahí puede pensar que se refiere no a esos pecados que no queremos confesar. No se refiere a eso. David, ¿ustedes creen que David cuando él cuidaba de las ovejitas, cantaba los salmos, él alguna vez creen ustedes que se imaginó que se convertiría en un adúltero y un asesino? Jamás se imaginó. Por eso, él escribe el Salmo 19, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Qué significa eso, mis amigos? Y meditar bien en vuestros caminos. Tú no sabes lo que eres capaz de hacer sin Dios. ¿O lo sabemos? ¿Ustedes creen que ustedes no podrían matar? Tampoco Hitler pensó que cuando era una criatura que sería un asesino. ¿O sí? El ladrón, antes de robar, ¿pensó que sería ladrón? No. Tampoco el criminal, tampoco nadie, pero llegaron a hacerlo. Porque dice la Biblia que el corazón es perverso. ¿Quién lo entenderá? Por eso que David dice, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. En otras palabras, él está pidiendo, en el Salmo está pidiendo que lo malo que él tiene y que aún no se ha manifestado, aflore. Él estaba pidiendo que ocurrieran circunstancias en su vida para que eso malo que tenía dentro y que él no se daba cuenta o no sabía, aflorara. ¿A ustedes les ha pasado que han hecho cosas que jamás imaginaron hacer?
Yo nunca imaginé que iba a ofender de esta manera a esta persona. Nunca imaginé y lo hice. Yo nunca imaginé que iba a mentir y lo hice. Y así, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso? Creo que a todos nos ha pasado. Oye, no, nunca pensé que me iba a pasar eso o que yo lo iba a hacer. Porque el ser humano es mentiroso. Se engaña a sí mismo. El corazón engaña. Por eso es muy fácil decir, ah, la prostituta, ah, el criminal. Pero tú no sabes, yo no sé, sin el amor de Dios, sin su protección, yo puedo ser mañana un criminal. ¿O es mentira? Es verdad, David, miren ustedes, David se convirtió, David, el hombre según el corazón de Dios. Pero un momento de vacilación, asesino y adúltero, y además descarado, porque manda la carta con Joab, a Joab, perdón, ¿con quién la manda la carta? Con Urías. Es como decirle, mira, acá está el que le puse los cuernos, oye, mira, toma, envíale esto a Joab. Y la carta que decía, ponlo delante para que sea muerto de inmediato. ¿Qué cosa tan descarada? ¿David pudo pensar eso que sería así antes? Cuando compuso el Salmo 23, o el 90, o el 117, en fin. Jamás imaginó que podía hacer eso. Por esa razón, estos versículos que hemos leído acerca del joven misterioso de la sábana de lino aplican a nosotros, porque tú y yo es más que probable que tenemos una sábana de lino costosa, suavecita, ¿no? Qué rico la sábana, me calienta, me siento bien, porque me está cubriendo, porque es una coraza y a veces ni siquiera me doy cuenta. Ahora, veremos si a este hombre, porque el libro de Marcos nos deja en suspenso, ¿verdad? Como una telenovela, capítulo 1. ¿Qué pasará el día de mañana? Pero no nos dice nada más, porque dice, este joven le seguía, lo prendieron y se fue desnudo. Si ahí quedara la historia, nosotros diríamos, qué cosa tan desagradable, ¿no? Lo último que supe de él es que se fue desnudo. Pero ¿por qué razón la Biblia es aparentemente, abruptamente termina con la historia? Para que tú la investigues y te des cuenta que tiene una lección para ti, para mí. ¿Qué tipo de sábana de lino tienes tú? No quiero que ustedes me la digan. Yo tengo las mías seguramente, sin duda. Todos tenemos algunas sábanas de lino que hay que sacarlas. Si te las sacas, te vas a dar cuenta tú que estás desnudo. ¿Y antes qué? Antes de que todo el mundo vea tu desnudez. Mejor yo me veo, ¿no? ¿Ustedes prefieren eso? Yo realmente creo que estoy desnudo. Mejor voy a mirarme, ¿no? Antes de salir a la calle. Antes de mostrarme en la iglesia, me voy a mirar. Estoy desnudo. Porque soy orgulloso, soy envidioso, mal hablado, pero pretendo que soy otra cosa. O de repente no me doy cuenta de nada, que también es un indicador de que algo anda mal. Porque si el ser humano no se da cuenta que tiene algo malo, indica que el ser humano está mal. Porque todos tenemos algo malo. Todos tenemos algo que tenemos que eliminar o que Dios tiene que eliminar. Todos. Y si alguien piensa que no, está equivocado. El que dice, yo soy muy humilde, en ese momento dejó de serlo. ¿Verdad? Yo soy sumamente humilde. Ya dejé totalmente de ser humilde. Soy sumamente orgulloso, realmente. ¿Qué tipo de sábana de lino tenemos ahora? Tú piénsalo. Y tienes que meditar bien. ¿Qué será que tengo yo? De repente, presunción, orgullo, codicia, en fin. Tú sabes muy bien qué sábana tienes puesta. Y obviamente, si te la quieres quitar, te da frío. Por eso, ¿qué tienes que hacer? Señor, quítamela, pero pon en lugar de ella tu vestimenta de justicia. Si aquí terminara la historia, ¿qué pasaría? Vamos a ver a Marcos nuevamente. Marcos lo dejó ahí, ¿eh? Se fue. Lección número 3. A ver, ¿cuántos de ustedes cuando alguien ha dicho, yo sí voy a ayudarte en la escuela sabática, y no se apareció? Se ríen, ¿verdad? Porque saben que eso es muy real. Pero si tú me prometiste, tú me dijiste que vendrías, tú me dijiste que me apoyarías en esto, y me fallaste. No se asusten, a Pablo también le pasó lo mismo.
Vamos a seguir leyendo. Muy bien. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Cómo reaccionó Pablo cuando Marcos los abandonó? Veamos ahora capítulo 15 de Hechos también. Versículos 36 al 39. ¿Qué les parece la historia del joven misterioso de la sábana de lino? Ya ustedes saben quién es. Es Marcos. Marcos no puso su nombre para que tú te des cuenta. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Cuando yo he predicado en algunas iglesias, suelo decir a los chicos o a las chicas, a las señoritas, ¿ustedes con quién se identifican? ¿Con Ruth o con Orfa? Y todas son Ruth. ¿No? Todas son Ruth. No hay ninguna Orfa en la iglesia. Pregunto a las suegras, ¿ustedes con quién se identifican? Yo soy Noemí, por supuesto. Ahora les pregunto, chicos, si todas las chicas fueran como Ruth y todas las suegras fueran como Noemí, ¿cómo sería la iglesia? Un paraíso, ¿no? Me caso mañana. Con una Ruth y con una suegra como Noemí, por supuesto que me caso. ¿Verdad? Eso no es verdad. Cuando pregunto, ¿ustedes con quién se identifican entre los discípulos? Ya que tienen 12, ¿ah? Pero yo soy Juan, pero no Juan Boanerges, ¿ah? Juan el que dice, hijitos míos, ese soy yo. Pero en realidad, la vida real, ¿qué nos dice? Que somos más veces como Tomás, dudando, como Judas, ¿cierto? Como Orfa, como Pedro cuando era volteando. Somos más veces como el malo, ¿verdad? Y no como el bueno. ¿Por qué nos engañamos? Somos más veces como el malo de la película. Y ese problema que tenemos todos de pensar que somos el bueno de la película nos mantiene siendo el malo en la realidad. Porque tenemos una sábana de lino. Caín y Abel. ¿Con quién te identificas? Por supuesto que con Abel. Pero es la realidad. Cuando somos muchas veces como Caín, ¿o no? Caín, ¿qué cosa hizo? No mató a su hermano de frente primero. No es que fue, ya, te mato. No. Se molestó contra su hermano, se enfureció y la ira lo llevó a matarlo. ¿Cuántas veces tú has dejado que tu ira mate a tu prójimo? No mate con una pistola o con un cuchillo, pero que lo mate espiritualmente hablando. ¿Tú puedes matar a alguien con las palabras? ¿Lo puedes matar? Sí. Podemos matar a la gente. Y es más, matar a alguien espiritualmente hablando es mucho más doloroso que matarlo con una pistola, porque cuando has disparado ya no siente más. Pero las palabras que matan quedan allí, permanecen allí. ¿Qué sábana de lino tenemos todos? Pregunta para meditar. Tú sabes muy bien, no nos engañemos, qué sábana estoy usando y que oculta mi desnudez. Entonces leemos ahora qué pasó con Pablo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé. ¿Quién era Bernabé? El tío de, el tío de Marcos. O sea, uy, no, acá hay problemas, ¿no? Miren ustedes qué pasó con Pablo. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Seguimos leyendo, hasta 39. ¿Qué pasó con Bernabé? Mi sobrino, ¿no? Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, o sea, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué pasó después? Seguimos leyendo. ¿Qué pasó con Pablo? Acá Pablo está como usted y como yo, ¿no? Ah, no, con esa persona que me falló en la escuela sabática, mi masa, se ríen porque es la verdad, ¿cierto? Ese hermano me falló, ni más. En la vida lo llamo. ¿Sí? ¿Por qué somos así? No se preocupen, Pablo también. La pregunta es que en esta historia, Pablo no va a ser el, el Pablo que todos conocemos. Pablo no va a ser el favorito, el principal de esta historia. Va a ser otra persona. Ni siquiera Marcos. Va a ser otra persona. Y Pablo no le parecía bien llevar consigo a que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y el versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos
Ellos eran amigos, ¿verdad? Eran más que amigos, eran como hermanos, porque Bernabé fue el que presentó a Pablo a los discípulos. O sea, eran sumamente amigos, eran carnales, ¿no? Eran realmente muy amigos. No eran amigos nada más de, hola, ¿cómo estás? No, eran amigos, 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 muy cercanos. Al punto de que, miren lo que pasó. Tal fue el desacuerdo entre ellos, ¿no? A mí me parece ver allí a una junta de iglesia, ¿verdad? Sí, parece, ¿verdad? Está ahí graficando una junta de iglesia. Amigos que somos, oye, pero tú eres mi amigo. No, pero es que el desacuerdo es tan fuerte que, ¿qué pasó? Se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, su sobrino, navegó, se volvió a casa, a Chipre. Ahí nos detenemos. ¿Pablo estaba enojado? Sí, pero ¿cómo se te ocurre? Ubiquen esa historia en nuestra realidad, porque la Biblia tiene que ser ubicada en nuestros tiempos, en nuestros días. ¿Somos así, como Pablo? Esa diaconisa ya la tengo entre ceja y ceja, porque me ha fallado. Tú no eres diaconisa, ¿no? Porque estoy señalado para allá. Espero que no. Sí, bueno, te tocó esta noche ser la mala de la película. O esta persona, este amigo que me dijo, oye, él el viernes de noche a las 5 de la tarde me prometió mandarme el himno. Yo te lo mandé, ¿qué pasa? Y no se lo mandó. ¿Qué solemos pensar, mis amigos? Honestamente, con esta persona, nunca más. No más. Se acabó. Es un irresponsable, un cobarde, Pablo, al punto de que peleó con su mejor amigo. Miren ustedes la cólera que tuvo Pablo. También eso nos demuestra qué cosa. ¿Pablo va a estar en el cielo o no? Sí, definitivamente, el apóstol de los gentiles. El apóstol de los gentiles también es un ser humano que tenía que cambiar en pleno ministerio. Miren ustedes, él era el pastor de ultramar, ¿cierto? Pero tenía un problema. Él solo estaba fijándose en la parte mala de la persona, del error de la persona. Y tú y yo hacemos exactamente lo mismo. Me falló, ni más, contigo ni a la esquina. Bórralo, censúrenlo, crucifíquenlo. Y somos así. Porque estas personas me han fallado. Si se dan cuenta, en el fondo, el que dice, castígalo, haz esto, es por ego. Porque ¿a quién ha fallado esa persona? ¿A ti o a Dios? A Dios. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para tú tratar de defender a Dios? Tú no eres Superman, tú no eres el que va a defender a Dios. Tú no eres nadie. Yo no soy nadie. Dios quiere que aprendamos algo esta noche. ¿Qué tenemos que meditar? Porque esto es muy real, ¿o no es muy real? Me falló, ni más. Y allí, dice, allí la Biblia se detiene nuevamente. Y no nos dice nada más, nada más. Igualito que la historia del joven misterioso, ¿verdad? El joven que le seguía a Jesús. Cierto joven, pero vestido solamente con una sábana. Y cuando le prendieron, salió huyendo desnudo. Marcos es ese joven. Él también seguía a Jesús. ¿Amaba a Jesús? Lo amaba. No era un hombre malo. ¿Pero qué le pasaba a Marcos, perdón? Estaba vestido solo con una sábana. Por eso cuando vino la prueba, cuando lo prendieron, salió huyendo desnudo. Cuando Marcos se fue con Bernabé y con Pablo a predicar a Salamina, todo muy bien, cierto joven le seguía. Pero cuando vinieron los problemas, pues te dejo, Pablito, te dejo, Bernabé, me regreso yo a Jerusalén. Huyó y demostró que estaba desnudo. Y Pablo y Bernabé, la junta de iglesia, ¿no? Pablo, el fiscal en este momento, y Bernabé, el intercesor. Porque esta noche quiero que ustedes sepan algo muy importante. Vamos a leer el capítulo 4 de Hechos. ¿Cuál era el nombre verdadero de Bernabé? ¿Saben ustedes que todos ellos tenían un nombre hebreo y un nombre griego?
¿Cuál es el nombre de Bernabé? Hechos 4:36. Hechos 4:36. ¿Cuál es el nombre de Bernabé? Y miren ustedes que esto es muy importante, porque tú tienes que meditar en tus caminos para convertirte en alguien esta noche. José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es. En castellano realmente eso es un poco inexacto. En griego koiné, ¿saben qué significa Bernabé? El que da otra oportunidad. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Bernabé quiere decir el que da otra oportunidad. Levita natural de Chipre. Ahora les pregunto, Pablo y Bernabé. Pablo, apóstol a los gentiles. Porque él decía sin duda, yo soy el apóstol y este Marcos no lo quiero ver. Sácamelo de aquí, porque me falló. No sirve. Tengo todo el derecho de decirte que este no sirve. ¿Sí o no? Sí, así dijo Pablo. Vamos a verlo. Yo puedo imaginarlo, Pablo, ahí todo enfurecido. Y con su mejor amigo, además. Y Bernabé, en cambio, sí que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Cuando hemos estado en el colegio, bachillerato, universidad, y hay amigos, ¿verdad?, que ponemos sobrenombres. Por ejemplo, de repente, ahí viene el bonachón, ¿cierto? Ahí viene el miedoso, ahí viene, y etcétera. Pero ustedes imaginan que los apóstoles, ¿cómo le pusieron de sobrenombre a este hombre llamado José? Ese es el que da otra oportunidad. Qué precioso sobrenombre, ¿verdad? ¿A ti te gustaría que te llamaran así? Mira, tú eres un hombre que da otra oportunidad. Ustedes son personas que siempre dan otra oportunidad, porque Dios te la da a ti. Entonces, ¿quién eres tú para no dar otra oportunidad a la gente? ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, no más, se acabó, no le doy ninguna oportunidad? Si Dios a ti te da oportunidad todos los días, cuando tú respiras, es porque te está dando oportunidad para poder cambiar. Entonces, que Dios llame o Dios diga de ti, de cada uno de ustedes, de mí incluido, esa persona es aquella que da siempre otra oportunidad. Y eso fue lo que hizo Bernabé. Se llevó a Marcos, se lo llevó, ¿verdad?, a Chipre. Y aparentemente ahí acaba la historia. Igual que en Marcos, ¿verdad?, que aparentemente abruptamente se queda, que se huyó desnudo y se acabó. Bernabé se llevó a ese hombre desnudo, espiritualmente hablando, se lo llevó. ¿Pero será que acabó ahí la historia? Evidentemente no, porque si no, ¿cómo es que él escribió un libro? Y de paso, miren ustedes qué interesante. El hombre de la sábana, el hombre que huyó desnudo, fue el primero que escribió un libro del Nuevo Testamento. ¿No les parece maravilloso? Interesante. Ese al cual Pablo, porque en ese momento Pablo no tuvo la visión de Dios, él solo se molestó, porque somos así. Nos molestamos, zapateamos, rechinamos los dientes, peleamos, discutimos, pero no sabemos lo que va a pasar después. Y tú puedes decir, este no sirve para nada, esta no sirve para nada, este merece esto y este aquí merece esto. Pero tú no eres Dios y tú no puedes ver el futuro. Pablo tampoco pudo ver Pablo el futuro. Y Marcos, ese hombre de la sábana de lino que huyó desnudo, él fue el primer autor del Nuevo Testamento. El más antiguo libro es Marcos. Y él pone ahí su historia, para que sepan, yo soy esa persona. Pero, ¿qué pasó con Marcos después? La Biblia da un salto. Marcos desaparece. Se va con su tío Bernabé, que significa, ¿qué es Bernabé? El hombre que da otra oportunidad. Y tú, recuerden, tenemos que ser como él. No como Pablo en esa historia. Pablo no es aquí el ejemplo, sino Bernabé. Y por lo que Bernabé dio otra oportunidad a este hombre de la sábana de lino que se escapó desnudo, vamos a leer 2 Timoteo 4:11.
y ustedes se van a sorprender con el cambio. Según de Timoteo 4:11, esta carta, según de Timoteo de paso, ¿quién la escribió? Pablo. ¿Cuándo la escribió? Esta carta fue escrita poco antes del martirio de Pablo. Una de las últimas cartas del apóstol Pablo. Antes de morir, ¿cierto? Decapitado. Miren ustedes, recuerden que Pablo, ¿qué decía de Marcos? No sirve para nada. Es un tonto, es un cobarde. Lo que dijimos de mí, ¿no? Salía desnudo. Payaso, bobo, ¿no? Loco, no sirve para nada, avergüenza a la iglesia. Pues somos así, ¿no? Tú avergüenzas a la iglesia. Y yo no, yo también. De repente de otra manera. Pero todos, mis amigos, todos, y eso quiero que ustedes lo entiendan bien. Acá no estamos diciendo que, oye, somos tan malos. No, sino que todos tenemos algo malo. Y si no nos damos cuenta de eso, nos quedaremos con ese algo malo y no seremos salvos. ¿Ustedes quieren eso? Yo prefiero que me digan, eres un mentiroso, para darme cuenta, David, deja que mis pecados afloren, este corazón que tengo yo, que no tengo la menor idea de cómo puedo yo reaccionar ante una prueba, deja, Señor, que aflore. Alguien me preguntaba no hace mucho, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Sabes por qué nos pasan estas cosas? Porque Dios permite estas cosas para que tu corazón verdadero, tu realidad, aflore. Te des cuenta que eres dudoso, que eres como Tomás, que eres impaciente, que no percibes, y te das cuenta. Porque es la única manera. Si todo nos va bien, ¿cómo vamos a mejorar? Si las cosas nos van mal, entonces en ese momento aflora nuestro verdadero yo. Pero acá, ¿qué pasó con Pablo? Pablo estaba a punto de morir. ¿Eh? Pablo decía que Marcos era un bueno para nada, miedoso, cobarde. Pablo era el miembro de junta que decía, sácalo, no sirve para nada, no tiene ninguna posibilidad, no le veo luz a esa persona, no sirve para nada, sácalo, es una falla, ¿sí o no? Eso dijo Pablo. ¿En la junta con quién? Con Bernabé. Pero, ¿qué pasó acá? Solo Lucas está conmigo. Ahora, el griego koiné, idioma del Nuevo Testamento, uno lee acá, toma Marcos y tráele contigo. En el griego koiné es una súplica. Si yo digo, por ejemplo, tráeme a Rodrigo, suena como una petición, ¿verdad? Si yo digo, tráeme a Rodrigo, ¿qué quiere decir eso? Es una súplica, lo necesito. No es solamente una sugerencia. Tiene que venir. Toma Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Pablo? Pero no decía que era un bueno para nada. ¿Se dan cuenta? Miren ustedes, el hombre de la sábana de lino que huyó desnudo, que seguía a Jesús y que huyó desnudo y que avergonzó a todo el mundo sin duda. Marcos, el hombre verdadero, el mismo hombre de la sábana de lino, que si se dan cuenta, repitió lo mismo o no. Porque todo esto ocurrió después. Esto no ocurrió en paralelo. Marcos, el hijo de la mujer que era la dueña del aposento alto, Marcos era seguidor de Jesús, pero en ese momento también era cobarde. Y luego, cuando ya fue seguidor de Jesús en forma oficial, repitió la misma historia, ¿se dan cuenta? Repitió la misma historia de él mismo cuando era el joven de la sábana de lino. Pero Pablo no pudo ver en él nada bueno. Dijo, este no sirve para nada. Lo que tú y yo decimos. Cuando alguien nos falla, cuando alguien de repente no cumple con nuestras expectativas, no sirve. No sirve para nada. Pero Pablo ahora dice, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué tal cambio, verdad? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? Y está a punto de morir. Tráeme a ese sin valor, a ese cobarde, a ese bobo, a ese que no sabe nada, a ese que no sirve para nada. Tráemelo, por favor, porque me es útil para el ministerio. Pero ¿quién fue, por supuesto que Dios, pero quién fue la persona que fue el instrumento para este milagro? Bernabé, el que da otra oportunidad.
¿Qué tenemos que pensar y meditar bien en nuestros caminos esta última noche de Semana de Oración? Que tú tienes que ser, si no lo eres ahora, si no lo somos todavía, tenemos que ser personas que dan otra oportunidad. Porque esa persona a la cual tú hoy día criticas, golpeas o te burlas, puede ser mañana un Marcos. Puede ser mañana el mejor predicador de la iglesia. Porque para Dios, Él puede transformar lo que es escoria en gema. Él puede hacer que la persona que hoy te falló sea la que más te ayude después. Eso creo que hasta nos debería llenar los ojos de lágrimas. Porque pasa que hay gente que tú dices, esta persona jamás me va a ayudar, no sirve para nada. Y después te das cuenta que cuando tú requerías de alguien, esa persona estaba ahí. Y si no lo estaba ahí, Dios puede hacer un trabajo que puede transformar a esa persona inservible, como lo era Marcos, buena persona, pero que tenía miedo, era cobarde, tenía una sábana de lino, inservible, aparentemente, lo era en ese momento, pero Dios tenía algo más, algo que tú y yo no conocemos. Por eso, mis amigos queridos, de ahora en adelante, si ustedes ven a alguien flaquear, a un hermano de iglesia, caer, equivocarse, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Ser como Pablo o ser como Bernabé? Ser como Bernabé. Ahora Bernabé no es que alguien dirá por ahí de repente, no, pero Bernabé acaso no le llamó la atención. Sin duda. Pero miren ustedes qué interesante. Se lo llevó a Chipre. Eso también que te enseña. Que cuando tú quieres a alguien ayudar, hazlo a solas. Meditar bien en vuestros caminos. Si tú quieres ayudar a alguien que según tu forma de pensar se ha equivocado, si yo me equivoco, por ejemplo, y hierro en algo, soy un ser humano, yo quisiera que tú vengas a mí y me digas, ¿sabes qué? Esto no está bien. A mí, no a otra persona. Bernabé, ¿qué hizo? Muy bien, vamos. Me voy contigo. Nadie te valora, nadie te da tu oportunidad, yo te la voy a dar. Él era el hombre, y de paso que ustedes puedan darse cuenta que este hombre Bernabé era su costumbre. No era que él solamente con Marquitos, que era su sobrino. No. Él también fue el que llevó a Pablo con los demás apóstoles, porque nadie creía en Pablo, ¿se acuerdan? Y Pablo peleó con él. Miren usted, a pesar de que Pablo sabía que él, debido a ser el hombre que da tu oportunidad, él estaba ahora ahí. ¿Se dan cuenta ustedes cómo somos de infantiles? Cuando nos cerramos. Pablo sabía que Bernabé, por Bernabé, él estaba parado allí. Porque Bernabé fue el que le dio a él otra oportunidad, pero él no fue capaz de darle a Marcos otra oportunidad. Eso nos recuerda la parábola, ¿verdad? Del hombre que debía dinero. El que debía mucho, se le perdonó. ¿Y después qué hizo? Al que le debía poquísimo, no, tú te vas a la y te quedas allí. Eso fue lo que hizo Pablo en ese momento. Pero la gloria para Dios, sin duda, de que Pablo también entendió su error. Y Pablo llamó a Marcos, tráelo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cuántos de ustedes, con esto quiero terminar, cuántos de ustedes quieren que también Dios diga de ti? Dios está en el cielo ahorita, está por venir, ¿verdad? Está por venir Jesús. ¿Cuántos de ustedes quisieran esta noche que Jesús dijera estas palabras? Jesús, que el Padre diga a Jesús, porque el Padre no va a bajar. ¿Quién va a bajar? Jesús. ¿Cuántos de ustedes quisieran que el Padre le diga a Jesús, toma a Osvaldo, toma a Iván, toma a Bárbara, toma a Manuela, toma cada uno de vuestros nombres y tráelo conmigo? Porque ¿sabes qué cosa? Esta persona me es útil para la vida eterna. ¿Quieren eso? Tenemos que meditar bien en nuestros caminos. Número uno, no se olviden, las personas son diferentes. Tratémosla con cuidado, porque queremos redimir, no destruir. Número dos, hablemos de Dios más que nunca.
no solo con Dios. Hablemos de Dios, enamorémonos de Él. Conozcamos su nombre de verdad. Seamos servidores y no cumplidores. Hagamos siempre algo más por Jesús y por los demás. Hagamos que Cristo sonría. ¿Por qué tenemos que hacer que Él sufra? No es justo, ¿verdad? No es justo. Ya sufrió mucho, ¿o no? Ya sufrió mucho Jesús. ¿Por qué tú y yo tenemos que hacerle sufrir más? No, hay que amarlo más. Cuando tengamos problemas, desahoguémonos con Él. Perseveremos, aunque no veamos respuesta. Así cantaremos en medio de los problemas. Y cuando alguien nos falle, aunque sientas molestia, es humano sentir molestia, fastidio, me falló, me la hizo. Pero piensa, ese que te la hizo es un hijo, una hija de Dios. Y Dios puede hacer de ese que te la hizo un siervo útil para el ministerio. No denigres a nadie, porque Dios es capaz, como Él lo dijo, soy capaz de hacer que las piedras hablen. Así que si tú crees que esa persona que es como piedra para ti, que no tiene capacidad para poder ser un buen cristiano, te equivocas, porque Dios puede hacer que las piedras hablen. ¿Cuánto más que un ser humano que tiene corazón, que late, puede hablar para Dios? Mis amigos queridos, vuelvo a repetirles la frase que dije desde el principio del lunes. Queremos vernos en la tierra nueva. Que estemos todos, que nadie falte. Desde Pedrito y Yolanda al fondo, hasta aquí, hasta Iván, Bárbara, Osvaldo, Ciani, Rodrigo y todos los demás, Andrés, Alex, Mari Caicedo, todos ustedes, Luisa, todos los nombres, como también los que están en el Zoom, del norte o de otras partes de la isla. Esta isla tiene que ser ganada para Cristo. Y los únicos que pueden hacerlo son ustedes. Depende de ustedes. Que Dios permita que podamos meditar bien en nuestros caminos, que podamos ser diferentes a lo que éramos antes de empezar la semana de oración. Que Dios permita que ustedes se amen los unos a los otros como Él los ha amado. Que se den siempre otra oportunidad. Aunque nos moleste, da otra oportunidad. Porque Dios puede hacer maravillas en esa persona. Y después tú mismo te vas a dar cuenta, vaya, pensar que yo decía que esta persona no servía para nada. Y mira cuánto sirve. Inclusive más que yo. Porque así es la vida. Quiero terminar con una analogía de mi época de niño. Cuando yo era niño, mi madre, ella todavía vive, ella les contaba las historias del caracol, ¿se acuerdan ustedes? Pero esa noche, para terminar, quiero contarles otra anécdota. Yo tenía un montón de soldaditos de juguete, como todos los niños, y de repente era un número, qué sé yo, 50 o 40, no lo sé. Y hay una caja de juguetes para volverlos a poner cuando terminaba de jugar, antes de dormir. Yo guardé todos, pero me faltaba uno. Y dije, no pasa nada. Ya no, ya estoy con sueño. Se me caen las ventanitas. Me tengo que dormir. Entonces, de repente, mi madre me ve, viene a mi cama y me dice, Raulito, porque obviamente Raulito, ¿no? Soy jovencito. Mira, has colocado todos los soldaditos en la caja. Sí, mamá, no falta ninguno. Bueno, sí falta uno, pero tengo sueño. Está bien, me dijo ella. Mi madre sale del cuarto, pero mi madre comenzó a hablar como que fuera el soldado, desde la puerta. Nunca lo voy a olvidar. Mi madre dijo lo siguiente, Raúl, Raúl, era el soldado. Tengo frío. Quiero estar con mis amigos en la misma caja. Raúl, tengo frío, tengo miedo de estar solo. Cuando yo escuché eso, mis amigos, sentí como que el soldado tenía vida. Di un salto de la cama y no dejé de buscar al soldado bendito por todas partes hasta que lo encontré y lo coloqué en la caja de soldados y pude dormir tranquilo. Tú tienes que ser como ese niño que quiere dormir
que está regañando porque no quiere hacerlo. Tienes que ser así con cada soldadito, con cada persona de la iglesia o fuera de ella que está perdida. Tienes que buscarla y no pares hasta que la puedas traer de regreso a la iglesia, si se ha apartado de la iglesia, o traerla del mundo a la iglesia. Y solamente así podrás dormir en paz, dormir con tranquilidad. Que tu vida sea buscar soldados, porque esas personas que están perdidas pueden ser también soldados de Cristo. Búscalas, las que están en la iglesia, las que están afuera. Y solamente así entonces podrás decir, verdaderamente, siento que mi paso por la vida valió la pena. Hice algo por Dios, algo más por Él, porque Él todo lo merece. ¿Cuántos de ustedes quieren que a partir de mañana, que es Santa Cena, y como ya Misael mencionó en la oración, si alguna persona o si algunas personas se sienten mal porque dicen yo no puedo, no merezco hacerlo, tienes que hacerlo, hazlo. Porque tenemos la oportunidad una vez más, porque respiramos. Hablaba con una persona que ahora está en el Zoom seguramente, su nombre no lo voy a decir evidentemente, y esta persona me decía, yo no sé por qué, Pastor Raúl, ¿por qué sigo viviendo? No entiendo por qué. Yo le dije, porque si todavía tu pulso late, tu corazón está latiendo, es porque Dios todavía tiene un plan para ti. Entonces, nuestra vida tiene que ser consecuente con ese llamado. Estoy convencido que no nos conocimos por casualidad. El COVID nos hizo conocer. Y ahora nos conocemos en persona, que tampoco es casualidad, porque todo esto Dios lo sabía de antemano, de antes que naciéramos. Él sabía que había un pastor que vive en Hungría y que viene para acá con un grupo de amigos. Sabía vuestros nombres, el mío, que esto sería de este color, que Misael me daría su Biblia. Él sabía todo detalle. De la cámara, que yo no puedo cantar porque tengo esto aquí. Me han dejado mudo, no puedo cantar. Sabía que habría una Manuela sentada junto al piano. Sabía que había un Pedro, una Yolanda al fondo. Sabía de Osvaldo, que estaría con corbata azul. Todo sabía Jesús. Todo. Entonces depende de nosotros. ¿Qué clase de historia quieres tú que figure en tu vida? Tú y yo somos ese hombre, ese joven que seguía a Jesús con la sábana de lino. Y cuando nos prenden, cuando nos prueban, salimos huyendo desnudos. En tus manos está la capacidad de decir, yo quiero ponerle a esa historia lo mismo que le pasó a Marcos. Yo quiero ser como Marcos, pero sobre todo quiero ser como Bernabé. Y quiero que el mundo sepa, que la gente de la iglesia adventista del mundo entero sepa que en esta iglesia en Tenerife Sur y en el norte, en Icot y en cualquier lugar que esté en la isla, que la iglesia sepa que esta gente da otra oportunidad. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Amante Padre que estás en los cielos. Señor, gracias por esta semana de oración que está terminando el día de hoy. Culmina mañana en tu día de reposo, una cena en tu honor, recordando que tú también lo hiciste en ese momento y que volverás a hacerlo cuando estemos contigo para siempre. Señor, hemos meditado sobre varias cosas y tú nos conoces bien, sabes muy bien qué cosas tenemos que hacer, cómo debemos mejorar nuestros caminos, cómo debemos actuar con las personas, cómo debemos amar más, cómo debemos dar otra oportunidad, cómo debemos ser perseverantes, cómo debemos abrazarte, oh Señor, a tus mandamientos, cómo debemos conocer tu nombre, cómo debemos enamorarnos de ti, cómo tenemos que predicar más de ti, cómo tenemos que ser servidores y no cumplidores, cómo tenemos que perseverar, desahogarnos ante ti para poder cantar en medio de los problemas, y cómo, Señor, tenemos que actuar en la vida entendiendo que tenemos una sábana de lino o varias. Por favor, Señor, no podemos solos, somos incapaces de hacerlo solos. Tú, Señor, quita cada sábana de lino,
que cubre el corazón de cada persona aquí presente. Tú, Señor, quítala y arrójala lejos. Y de inmediato coloca tu vestidura de justicia, tus vestiduras blancas, para que podamos, Señor, ser realmente personas que reflejen tu carácter. Que cada persona aquí presente, tanto en la iglesia como también en las redes sociales, pueda experimentar una transformación real y que esta semana de oración no pase como otras, que no seamos iguales, que cambiemos confiando en que tú, Señor, podrás vencer cada una de las cosas malas que tenemos aún en el corazón. Permite que cada pecado, cada maldad que aún no ha aflorado en nuestra vida pueda hacerlo para que puedas limpiarnos de todo mal y puedas convertirnos en seres blancos como la nieve en el corazón. Quédate en esta iglesia, Señor. Sabemos también que por tiempo ellos oraron por un templo como este y ahora lo tienen. Permite, Señor, que también este lugar sea de verdad luz para los demás. Y que cada persona aquí presente se pueda amar de verdad. Pon, Señor, en nuestro corazón ese amor ágape que no depende de las cosas que podamos hacer, sino sencillamente de entender que si tú nos amas, también yo quiero amar a los demás. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.